Buenas tardes. En la sesión de hoy vamos a hablar sobre las actas de notoriedad. Es un tema sobre el que me preguntáis muy a menudo, sé que os interesan y por eso vamos a hablar cómo están reguladas en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Antes de nada vamos a saber lo que son. Lo voy a explicar de una forma bastante coloquial, puesto que la definición exacta puede ser demasiado jurídica y a nosotros solo nos interesa en este foro la parte de cómo tributan en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Entonces, el punto de partida es el siguiente. Hay una persona que quiere inscribir o inmatricular por primera vez un bien en el registro de la propiedad. Para ello, seguramente lo ha comprado o lo ha heredado y tiene su escritura del título por el cual es dueño de este inmueble. Bien, pues si va al registro de la propiedad para inmatricularlo, se lo echarán para atrás. ¿Por qué? Porque para inscribir o inmatricular por primera vez un inmueble en el registro de la propiedad se piden 2 títulos públicos. 2. No sirve con tener solo uno. Es necesario tener 2. Por eso es posible que una persona que tiene una escritura por el cual es dueño de un inmueble pueda fácilmente conseguir la otra, por ejemplo, pidiéndosela al anterior, a la persona que se lo ha vendido a ella, que era el anterior propietario, pues a ver si tiene una escritura. O a veces esta situación no es tan sencilla como podría parecer. ¿Por qué no es tan sencilla? Pues porque puede que la persona que le vendió la finca haya fallecido. Desde luego, a menudo ocurre que es muy difícil obtener el título previo cuando también viene por herencia y el causante ha fallecido. También puede ocurrir que el título sea de hace tanto tiempo que ya esté perdido. ¿De acuerdo? Entonces, una solución bastante rápida es promover un acta de notoriedad. Para ello, bueno, pues iremos a un notario y nos confeccionará el acta. Generalmente las actas de notoriedad constan de 2 escrituras diferentes. Un acta inicial en la cual nosotros expresamos que queremos inmatricular la finca y que instamos al notario a iniciar los trámites que sea necesario hacer. Y después, si todo este proceso va bien, se realizará un acta final de notoriedad. El acta final es la que efectivamente el notario da fe, reconoce que el acta pertenece a la persona que ha promovido el acta. Entonces, tendremos 2 escrituras, el acta inicial y el acta final. Por supuesto, la que da lugar al impuesto de transmisiones patrimoniales es el acta final, porque es la que perfecciona el acto, la que realmente devenga el hecho imponible. El acta inicial solo es el inicio del procedimiento. Por eso, aunque sea necesario presentar ante la hacienda competente las 2 escrituras, tanto la inicial como la final, la primera siempre va a estar no sujeta al impuesto. Es el acta final la que está sujeta por ser la que perfecciona el hecho imponible en sí. Bien, una vez que ya sabemos más o menos lo que es el acta, es un título que complementa al título que nosotros tenemos. Es decir, yo tengo una herencia, tengo una compraventa, pero como hemos dicho antes que necesitábamos tener 2 títulos públicos, pues uno es el que tenemos y el acta de notoriedad es el que complementa a nuestro título. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos a ver el acta final, si está sujeta o no al impuesto de transmisiones patrimoniales. Bien, en principio las actas de notoriedad están reguladas en la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que ya sabéis que es el Real Decreto Legislativo 1/1993, donde se recoge el texto refundido de la ley. En esta ley, en el artículo 7, 2c, es donde nos habla de las actas de notoriedad y donde las recoge como un hecho imponible en la modalidad de TPO. Es decir,
Algunas personas me plantean, ¿es un acta? No significa que esté comprando nada. ¿Qué liquida por AJD? No. Las actas de notoriedad son un hecho imponible establecido en la modalidad de TPO, de transmisiones patrimoniales onerosas. Por eso tributarán en La Rioja, por ejemplo, al tipo general del 7%. En otras comunidades, pues al tipo que esté aprobado. Bien, el artículo 7 de la ley lo que nos dice en el primer apartado es cuáles son las transmisiones que están sujetas a la modalidad de TPO. Pero el artículo 2 nos habla de otros hechos que se asimilan a una transmisión a efectos del impuesto. ¿De acuerdo? No es que sean una transmisión propiamente dicha, sino que se consideran análogos a efectos de la liquidación y el pago del impuesto. Entonces es en este apartado, como decíamos en el punto C, donde se incluyen las actas de notoriedad y los expedientes de dominio. Bien, ahora que ya tenemos una idea general de lo que son en sí las actas de notoriedad, ya estamos preparados para entender bien la sujeción al impuesto de este hecho imponible. Este epígrafe nos dice que están sujetas a la modalidad de TPO las actas de notoriedad y sí que nos habla de complementarias de documentos públicos. Es decir, son complementarias al título que yo ya tenía. Es decir, yo compro una finca y pago mi impuesto. Las actas complementan ese título, es decir, cuando nos digan, es que el acta de notoriedad significa que pago 2 veces por lo mismo, pues no es así. Ya sabemos que está prohibida la doble imposición. Entonces, una cosa es que el título que nosotros tengamos esté sujeto al impuesto a este o a otro, como podría ser el de sucesiones y donaciones, y las actas de notoriedad son un hecho imponible en sí mismo, independientemente y además de que ya hayamos pagado el título por el cual somos dueños de una finca. La acta de notoriedad es un título adicional, es asemejado a una transmisión patrimonial, pero porque el acta es complementaria al título que yo ya tengo. Es decir, ya sé que yo pagué el impuesto por comprar una finca o que pague el impuesto por heredarla. De acuerdo. Ahora, el acta de notoriedad es un nuevo hecho imponible y el acta en sí misma complementa al título que yo tengo. No es el mismo, es otro más. Es el título complementario del primer título que ya tenía. ¿De acuerdo? Y entonces la ley nos dice que están sujetos los expedientes de dominio y las actas de notoriedad a menos que se acredite haber satisfecho el impuesto o la exención o la no sujeción por el título que se suple con ellos. Es decir, nos tenemos que remontar al título que sustituimos, al título que en principio parece que no tenemos en escritura pública y que por eso hemos hecho el acta de notoriedad. Es decir, volviendo al ejemplo, yo he comprado una finca, pero la quiero inmatricular y en el registro me dicen, de acuerdo, pero para ello necesitamos otra escritura. O bien encontramos el título del vendedor, del anterior propietario, o bien promovemos un acta de notoriedad. El acta de notoriedad ya hemos dicho que complementa a mi título de compraventa, pero suple o sustituye al título de la persona que me lo vendió. Entonces, si podemos justificar que la persona que me lo vendió había pagado el impuesto, este artículo ya nos dice que no estará sujeto porque el título al que suple ya había pagado el impuesto. Lo mismo ocurre en el caso de una herencia. Vamos a ver el ejemplo. Yo heredo una finca, tengo mi escritura de herencia, autoliquido mi impuesto de sucesiones. Voy al registro con mi escritura liquidada y me dicen, no, necesitas otra más. ¿De acuerdo? Para poder inscribirla por primera vez, estamos hablando,
Entonces, pienso a ver si el causante, la persona de la cual he heredado esa finca, había pagado el impuesto o estaba exento o estaba no sujeto. Si, por ejemplo, el causante había comprado esa finca, necesito ver el título de compraventa, la escritura de compraventa. Si esa escritura aparece, perfecto, no hay que hacer un acta de notoriedad. O si ya he hecho el acta de notoriedad, si aparece esa escritura y veo que está pagado el impuesto por ella, de acuerdo, mi acta de notoriedad estará no sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales. Pero si no aparece, la escritura del causante por el cual era dueño o era un contrato privado que está sin liquidar los impuestos. En ese caso, como no puedo demostrar que el título al que suple el acta de notoriedad haya pagado el impuesto, entonces tendré que pagar por el acta de notoriedad. ¿De acuerdo? Puede ocurrir también que promueva el acta de notoriedad, imaginaros, por que he heredado una vivienda de protección oficial. Si la persona, el causante, era dueño porque fue una primera transmisión de la vivienda de protección oficial, también ese acta de notoriedad estará no sujeta. ¿Por qué? Porque el dueño estaba exento del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales por ser una vivienda de protección oficial y, por tanto, el acta que suple a ese título, que ahora en principio pues parece que no encontramos y por eso hemos hecho el acta de notoriedad, estaría no sujeto. ¿De acuerdo? Ahora bien, el tema de la prescripción, que se nos alega muchas veces, es decir, viene una persona y nos dice el acta de notoriedad y yo le digo, bueno, pues el título al que suple, no, que no pago el impuesto, y me dicen, pero es que yo lo he heredado de mi padre, que a su vez lo había heredado de su padre, y esa herencia, el título al que suple, está prescrito. Bien, a efectos de prescripción, punto 1, la ley no lo contempla para no sujetar al impuesto el acta de notoriedad, digo, la prescripción del título antiguo del que hablamos, el que suple. Es decir, yo he podido heredar algo de mi padre que a su vez lo heredó de mi abuelo. Si yo sé que mi abuelo falleció, por ejemplo, en el año 1950 y ahora yo promuevo un acta de notoriedad, no puedo decir que es que el título al que suple está prescrito porque es de 1950. Bueno, lo puedo decir, pero no le vamos a dar la razón a efectos de que el acta de notoriedad esté prescrita o el hecho imponible en sí esté prescrito porque el título al que suple hubiera estado prescrito. Ya este artículo de la ley nos dice que la prescripción cuenta desde el momento en el que yo hago el acta. Es decir, el acta es un hecho imponible en sí mismo y tiene su propia fecha de prescripción, que lógicamente empieza a contar desde que se produce el acta. Será el plazo de presentación voluntaria y 4 años más, de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria. Pero no es motivo para declarar el acta de notoriedad no sujeta el hecho de que el título al que suple hubiera prescrito. Por una parte, porque la prescripción del acta de notoriedad cuenta desde la fecha del acta de notoriedad y porque como causa de no sujeción la ley no la recoge. Recoge solamente haber pagado, estar exento o estar no sujeto. Bien, y ahora que ya sabemos cuándo un acta de notoriedad está sujeta al impuesto, vamos a ver los elementos del impuesto en concreto, cómo lo resolvemos. En primer lugar, ¿quién es el sujeto pasivo de este impuesto? Pues es la persona que solicita el acta, la persona que la insta. Esta es el sujeto pasivo, quien promueve el acta. ¿La base imponible? Bueno, pues la base imponible es el valor del bien. Ahora mismo ya sabéis que desde que entró en vigor el año pasado, en 2022, el valor de referencia, si existe valor de referencia, la base imponible de las actas de notoriedad será el mayor entre el precio o el valor declarado por los contribuyentes y el valor de referencia, el mayor de los dos.
Si no existiera valor de referencia, podríamos entrar a comprobar el valor por cualquiera de los medios que establece la Ley General Tributaria. Pero en principio la base imponible es eso, el valor del bien. El tipo impositivo, como os decía antes, en La Rioja es el tipo general para la modalidad de transmisiones patrimoniales, que es el 7%. Y de ahí calculamos la cuota. El devengo, lógicamente, se produce en la fecha del acta final de notoriedad. Si no llega a producirse el acta final, no llega a producirse el hecho imponible. Y sí que es cierto que hay algunos beneficios fiscales que pueden afectar a las actas de notoriedad, como por ejemplo en la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias sí que hay una reducción del 90% para los agricultores profesionales que promueven un acta de notoriedad sobre una finca inscrita o que van a inscribir en su explotación agraria prioritaria. Y esto sería todo. No sé si lo he explicado con claridad. Cualquier duda que tengáis me la podéis poner en los comentarios. Intentaré resolverlo o para siguientes sesiones intentar explicarlo de forma un poco más clara. Así que como conclusión os voy a hacer un brevísimo resumen y lo dicho, cualquier duda me la podéis preguntar a través del canal en los comentarios. Las actas de notoriedad son unas escrituras que complementan un título que ya tengo. ¿Por qué? Porque el registro de la propiedad, para inmatricular o inscribir por primera vez un bien, me va a pedir que tenga dos títulos públicos. Si solo tengo uno, o bien busco el otro, pero si no aparece, pues tengo que promover un acta de notoriedad. Este acta de notoriedad es un hecho imponible en sí mismo, de la modalidad de transmisiones patrimoniales, por eso liquidará, si es que tiene que pagar, al 7%. Esta escritura complementa el título que ya tenía, pero suple al título anterior. Por eso, el hecho de que pague o no pague el acta de notoriedad depende del título al que suple. Depende de si ese título ha pagado el impuesto o estaba exento o estaba no sujeto. No atendemos para la no sujeción a si ese título hubiera estado prescrito. Y además, la fecha de prescripción del acta de notoriedad no es la del título al que suple. Es, lógicamente, la de la propia escritura del acta de notoriedad, que es con el acta final, a partir de cuando se produce el devengo y empiezan a contar los plazos para la prescripción. Bueno, muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.